Padre, Señor Jesús, que tú estás probando los corazones de tus hijos, tú estás poniendo a prueba, Señor. Ayúdales a entender, Padre, para que sean hallados aprobados delante de ti, Señor Jesús. Que ellos puedan corregir lo que tengan que corregir, Señor. Porque tú siempre quieres lo mejor para todos tus hijos. Tú siempre quieres, Señor, llevarnos a la perfección de la imagen de Cristo cada día. Por eso, Señor, si es necesario el fuego de la prueba, pues que este fuego purifique los corazones, las almas, las vidas, Señor, cada uno de tus hijos, Padre, para que sean esa lumbrera maravillosa, para que esa luz alumbre, Señor, a este mundo, para que sean realmente la sal, Señor, a la cual estamos llamados a ser, Señor. Y síguenos dando, Señor, lengua de sabio para hablar sabiduría, Señor. Danos oídos, Señor, de sabio para poder escuchar esas palabras. Danos ese entendimiento, Señor, para comprender mucha sabiduría, Padre, cada día. Para así dejar a un lado cada vez más la necedad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a concluir con esta serie de la sabiduría y la necedad. Así que vamos al Proverbios 14:14. Aquí leo la Reina Valera contemporánea. Proverbios 14:14. Para los que me vienen siguiendo vía digital, para los que puedan ir mirando junto conmigo. Así que si usted está reunido en familia, si usted está reunido en pareja, si usted está en un grupo actualmente ahorita donde usted se encuentra escuchando este mensaje, pues comparta la palabra de Dios con el que tiene al lado. No deje, no permita que ninguno se quede sin escudriñar la palabra. Así como estoy seguro que ya a esta hora todos han desayunado y se han metido su buena comida, gracias al Señor, y ya están pensando, ya están planificando y están preparándose para la siguiente comida, que es el almuerzo, ¿verdad? Y usted es diligente en eso. Somos diligentes en atender al cuerpo, pues cuanto más el alimento espiritual. Debemos entonces ser diligentes en la palabra. Proverbios 14:14 dice: el corazón necio se harta de sus caminos, pero el hombre de bien va feliz por los suyos. Es interesante este proverbio, porque aquí Salomón nos dice que el corazón necio se harta de lo que produce. Es decir, hemos visto en anteriores oportunidades que hasta de eso hemos tenido una serie llamada Guardando el Corazón. Esa serie sí fue bastante larga, esa serie duró 18 mensajes. Vimos que lo que la persona vive, lo que la persona sufre, lo que la persona experimenta a lo largo de su vida, muchas veces es la consecuencia directa de las decisiones y acciones que tiene. Lo vimos bastante en esa serie. Y aquí nos dice Salomón que el corazón necio se harta de sus caminos. Es decir, la propia necedad del individuo lo alcanza y lo hace hastiarse, lo hace sufrir y en un punto lo hace consciente, de dichas consecuencias. Por eso dice que el corazón necio se harta de sus caminos. Es decir, al fin de cuentas, cuando ya tiene enfrente ese cúmulo, esa gran montaña de consecuencias en su vida, es que el corazón necio puede llegar a tener un poquito de conciencia y de iluminación sobre su propia vida y sobre su propia necedad. Y esto es lo que le ocurre muchas veces a los cristianos que son necios en su vida, que Dios permite y Dios usa este cúmulo de caminos producidos por el necio, por el propio corazón necio de su hijo, para bregar con él, para transformar su vida, para confrontarlo con la necedad propia de su propio corazón, valga la redundancia. Pero dice luego, pero el hombre de bien va feliz por los suyos. Es decir, en contraste, porque entonces esto no habla de que la necedad del corazón no produce felicidad a largo plazo, no produce felicidad a mediano plazo. Es todo lo contrario, produce amargura, produce frustración, produce angustia posiblemente, ira, cualquier otra posición o estado en el que el gozo pleno del Señor no está, donde no hay un disfrute real de la vida, sino que más bien en eso se hastía de vivir de esa forma. Dice entonces acá en contraste que el sabio puede
tener algún tipo de placer y de gozo y de disfrute por el estilo de vida, por las decisiones que su corazón sabio le está permitiendo producir en su vida. Entonces, a largo plazo, a mediano plazo, puede eso notarse. Esto es entonces otra enseñanza, otro punto que debemos de considerar, de que aunque ahorita no estemos mirando las consecuencias o no estemos disfrutando del fruto del árbol, ¿ok? Lo vamos a disfrutar, porque al fin de cuentas toda persona va a cosechar lo que siembra. Entonces, si en nuestra vida estamos sembrando necedad, estamos permitiendo que la necedad crezca, cobre fuerza y se siembre en los diferentes aspectos, eso lo vamos a cosechar en algún punto. Y el fruto no va a ser dulce, el fruto no va a ser agradable para nuestra alma, el fruto no va a ser alegre para nuestra vida, para los que conviven con nosotros, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Va a ser amargo ese fruto. Y ni siquiera la misma persona que es dueña de ese árbol lo va a disfrutar. Aquí lo dice claramente. El corazón necio se harta de sus caminos. Llega un punto que se hastía. Pero como es un corazón necio, como ya lo vimos en anteriores oportunidades, no tiene la capacidad de corregir ese cultivo para no seguir cosechando lo que siembra. Es decir, se queja, pero hasta ahí llega muchas veces. Entonces, esto es otro punto que tenemos que considerar nosotros. Estamos nosotros ahorita reflexionando sobre nuestro caminar, sobre nuestro proceder, sobre nuestra forma de reaccionar, como para darnos cuenta del tipo de siembra que estamos permitiendo que eso germine en nosotros, como para luego mirar las diferentes consecuencias que hemos estado teniendo como cristianos necios o cristianos sabios que estamos llamados a vivir, a ser. Este tiempo de pandemia, este tiempo que hemos estado atravesando, que ya se ha prolongado bastante, creo que a más de uno el Señor le está permitiendo ver que muchas de las cosas que está viviendo, que está padeciendo hoy día, no son precisamente producto del virus, de la pandemia, de restricciones gubernamentales, producto de lo que estamos atravesando, sino que la pandemia ha sido el escenario donde la necedad se les ha podido mostrar y se les ha podido lucir delante de sus ojos, para darse cuenta que entonces ha sido consecuencia directa y que entonces de esa forma Dios quiere que se hastíe de sus caminos. Vamos a ver otro punto que debemos de tener en consideración entonces para seguir bregando con la necedad. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 12, del 13 al 21. Es interesante que usted se da cuenta que en los evangelios el Señor usó bastante la palabra necedad para identificar, para enseñarnos muchas cosas. Entonces alguien de la multitud exclamó: Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Fíjese, dentro de las muchas multitudes que acostumbraban a seguir a Jesús siempre, ya era una persona popular de mucha relevancia, de respeto, de importancia, de envidia, de rechazo, etc. Propio de lo que es una figura pública, porque una figura pública, ya sea política, deportiva, artística, cultural, religiosa, etc., siempre levanta los ánimos a su alrededor, de la sociedad en la que se envuelve, a favor y en contra de él. O sea, eso es normal. Le pasó al mismo Jesús, que era la mata del amor, la mata de la sabiduría, la mata de todo, las virtudes celestiales perfectas y correctas que un humano puede tener, y no todo el tiempo estaba a favor, ¿no? Y aquí entonces dice que dentro de esta multitud que lo seguía, había alguien que estaba teniendo una disputa legal con su hermano, porque al parecer, por lo que vimos aquí, por lo que nos relata el apóstol Lucas, los padres murieron y dejaron una herencia. Y entonces pues este hombre estaba teniendo pues una disputa legal con su hermano por dicha herencia, y le dice a Jesús que por favor le diga a su hermano que divida la herencia de nuestro padre. Es decir, al parecer el otro hermano como que se había quedado con toda la herencia y no había querido ser justo en la repartición de la herencia. Y le está pidiendo a Jesús, al maestro, que funja, o sea, que oficie como que si fuera un juez legal, fuera un magistrado de la corte.
Y Jesús le respondió: amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? O sea, Jesús le está diciendo: ¿quién te dijo a ti que yo fui constituido como un juez legal natural de este tiempo? O sea, yo no soy magistrado, yo no soy abogado del Imperio Romano, yo no soy juez. A eso se está refiriendo Jesús. Y luego dijo: tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuanto tiene. Aquí entonces él, como lo que realmente es, como Señor, como Maestro, llevado pues a bregar con el alma del hombre, aprovecha la oportunidad para discernir el corazón de este hombre y posiblemente de su hermano también, por la disputa que había. Y dice entonces que debemos tener cuidado con toda clase de avaricia, con toda clase de avaricia. Porque la vida no se mide por cuánto tiene. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Es decir, este hombre rico, no solamente aparte de que era rico, tenía un campo fértil. Esto es muy útil para los que han vivido en el campo, tienen algún tipo de conocimiento en el campo, que tener un campo fértil es mucho mejor que sea pequeño pero que sea fértil, a tener muchas hectáreas de tierra pero que sea infértil, que no produzca ni siquiera un cactus en la tierra. Así que este hombre pues tenía una gran propiedad dentro de sus bienes, porque dice que aparte de esto, por ser tierra fértil, esto le permitía producir buenas cosechas. Y se dijo a sí mismo, o sea, pensó en su corazón, tuvo una meditación personal y se dijo a sí mismo: ¿qué debo hacer? El hombre dijo: ¿qué debo hacer ahora con este campo fértil que me produce muchas cosechas? ¿Qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Es decir, este campo era tan bueno que le producía una enorme cantidad de cosecha cada vez que lo sembraba. Así que este hombre dijo: ¿y qué voy a hacer ahora para sacarle más provecho a este campo? Entonces pensó: ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré uno más grande. Los graneros eran los depósitos, los galpones, los almacenes, para que usted me entienda con un término más moderno, más contemporáneo, donde se guardaba la cosecha para distribuirse, para venderse, para consumirse, es decir, para comercializarse. Este hombre, como era un hombre rico, pues tenía una cadena de producción. El hombre era un empresario, no era un simple agricultor. El hombre estaba bien, como que si lo estuviésemos adaptando hoy día. El hombre tenía pues toda la cadena de producción para producir el producto y llevarlo hasta el consumidor final. Y el hombre dice: bueno, yo voy a tirar abajo todos mis galpones, mis almacenes, y voy a hacer algo mucho más grande. Voy a tirarlo todo y voy a hacer uno mucho más grande. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Bueno, el hombre tenía los recursos para hacerlo, dice que era rico. Así que él no quería dejar de lado sus bienes, sino que quería resguardar esos bienes, pero aparte tener suficiente espacio para la cosecha que le producía ese terreno. Luego me pondré cómodo, es decir, una zona de confort que le podía brindar este negocio, este terreno. Cuando dice que luego me pondré cómodo, es que tenía la vida resuelta, lo tenía todo listo, como que dijéramos hoy día. O sea, ¿quién no quiere, quién no anhela, quién no añora tener una vida así? Que tú puedas tener un negocio, que esto te permita tener una vida cómoda. Y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate. Mira el nivel de cosecha y de producto que le brindaba el terreno, el nivel de la magnitud de almacenamiento de los nuevos galpones que este hombre hizo, que podía vivir de lo almacenado por muchos años. Es decir, él podía siquiera dejar de sembrar en ese terreno para vivir de la cosecha que ya tenía en esos galpones. Mire el nivel de lo que el Señor está planteando en esta parábola. Y entonces mismo se dijo: tengo mucho, me voy a relajar, voy a comer, a beber y a divertirme. Es decir, voy a disfrutar la vida. Voy a disfrutar de lo que he trabajado y de lo que he cosechado. Voy a salir a conocer Europa, me voy a sacar la visa americana, voy a ir a Disney, voy a hacer un tour por Asia. Voy a disfrutar.
Pero Dios le dijo, mira, aquí viene la otra parte ahora de la parábola del Señor. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es. El que almacena riquezas terrenales, así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. La cristiandad tiene que dejar de caer en la tentación de precisamente tener este pensamiento, de precisamente caer en este objetivo de vida personal que el mundo corre detrás de él, y que muchos falsos predicadores venden promesas de que también con el evangelio se puede obtener esto mismo. Entonces los de afuera ven el evangelio, ven la oportunidad de hacerse cristianos simplemente para satisfacer sus deseos y objetivos personales y egoístas solamente. Ese es el mayor problema de, como por ejemplo, el evangelio de la prosperidad. Y aquí dice, me gusta mucho esta versión, por eso la quise leer, que el necio, el cristiano necio, es entonces el que se ocupa más de cumplir con sus metas y objetivos personales que de ocuparse de fortalecer y de enriquecer su relación y su comunión íntima con el Señor. Eso es lo que está diciendo aquí mi Señor Jesús. Le está diciendo necios a la iglesia que vive de esta forma, que tiene una conducta materialista. Aquí no puedo dejar de mencionar a la iglesia la famosa iglesia de la Odisea, que es la que más se conoce de las 7 iglesias de Apocalipsis. El famoso mensaje de que si eres tibio o eres caliente, que precisamente por eso es que es más popular. ¿Qué fue lo que Dios le dijo antes de todo eso a esa iglesia? Ustedes dicen que son ricos, que están vestidos, que ven y que no les hace falta nada. Pues ahora yo les digo, ustedes son pobres, están desnudos, son ciegos. Vengan y compren de mí ungüento real para que vean. Vengan y compren realmente oro para que sean ricos. Ya le pasó esto a la iglesia hace más de 1900 y pico de años atrás. Ya este cuadro se estaba mirando dentro de la iglesia. Le pasó a una iglesia en particular, a una iglesia local, la iglesia de la Odisea. Pero lastimosamente ese cuadro de la iglesia de la Odisea es un cuadro muy general de buena parte del sector del cuerpo de Cristo hoy día. ¿Por qué? Porque no están siendo ricos en su relación con Dios. Una iglesia que entonces es así, que se ocupa más, que se preocupa más por lo material, por el diario, por el estilo de vida, por las metas personales, por tener una vida cómoda, más que su relación con Dios, es una iglesia necia. Son cristianos necios, son pastores necios, y eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros, eso no es lo que Dios quiere para su iglesia, eso no es lo que Dios quiere para tener ministros de fuego realmente, para tener ministros fieles al evangelio. Esto es lo que Dios quiere. Dios quiere sacar, y está sacando la necedad de los púlpitos, Dios está sacando la necedad de las congregaciones, Dios está sacando la necedad de muchos salmistas y cantautores cristianos que precisamente se valen del don, se valen de esta condición materialista, emocionalista, superficial de la iglesia, no para reunirse con los hermanos en la fe para adorar realmente al Señor, porque el propósito final de la venta de sus discos es precisamente ellos tener una vida cómoda y decir Dios es bueno, Dios me bendice. Pero son cristianos necios, aquí lo vemos. Es otro aspecto entonces que debemos evitar. Y yo con esto ahora voy a traer un balance y voy a traer una verdad sobre este punto. Dios no tiene nada en contra de que sus hijos pues puedan brindar, si usted es cabeza de hogar, si usted es esposo, si usted es padre, hoy que es el Día de los Padres, dentro de la condición de la paternidad dada por Dios, dentro del diseño de la paternidad, es que el padre sea proveedor de su casa, proveedor de lo suyo. Así que es normal que ese deseo, como usted, padre cristiano, tenga de darle lo mejor a su familia. Es un deseo lícito. Claro, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Claro que sí. Pero aquí la enseñanza es clara. Así es, y lo repito, el que almacena riquezas terrenales pero no es rico en su relación con Dios es un necio. La verdadera provisión del Padre no pasa simplemente por traer el alimento, el dinero
tiempo para suplir las necesidades y los deberes y las responsabilidades del hogar y de los hijos, de su esposa. No. Pasa porque realmente él vuelva rico espiritualmente a su esposa, vuelva rico espiritualmente a sus hijos, vuelva rico espiritualmente a los que conviven con él en su hogar, en su entorno. Ahí yo puedo decir con toda seguridad de que ese hombre es un buen padre, según los estándares del cielo, porque está produciendo un hogar sabio, está dirigiendo, está instruyendo a su esposa que sea una mujer sabia, está instruyendo a sus hijos a que sean hijos sabios, que van a ser ciudadanos del futuro de sus países, que realmente sean lámpara, que sean la sal que la sociedad necesita. Eso es ser un buen padre. No solamente ocuparse de proveer y de satisfacer las necesidades materiales. Esta es la verdadera riqueza que un padre le puede dejar a su familia, a sus hijos. Vamos a ver otras características más. Esto ya lo hemos mirado, pero tiene que ver un poco porque vamos a entrar acá en una paradoja interesante que vamos a estudiar a la luz de la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos al Proverbios 26, del 3 al 5. Dice acá: el látigo es para el caballo, el freno para el asno y la vara para la espalda de los necios. El látigo es para el caballo. ¿Por qué? Porque de esa forma se somete, de esa forma se disciplina el animal, de esa forma se le educa al animal. Usted lo puede ver en los diferentes canales de cable, sobre todo los norteamericanos, porque básicamente son estos los que hablan de los animales, de cuando hablan de los caballos, de cómo los crían, de cómo los educan, estos caballos de paso que brincan y hacen este tipo de espectáculos. Y a muchos no les gusta cuando observan el nivel de disciplina de estos animales, sobre todo cuando son caballos pues, que no han tenido una formación y crecieron y ya son grandes, aun cuando los vienen educando de chiquito, y les tienen que dar con látigo, los tienen que hacer sufrir un poco. Y dice acá, el freno para el asno, para el burro. ¿Por qué? Porque es unidireccional. Cuando vas adelante se le da una orden, cuesta para hacerlo retroceder, para hacerlo frenar, para hacerlo girar. Entonces tienen que meterle un freno. Normalmente va en la boca, un freno que es duro, que le inflige un poco de dolor, pero es como para sacarlo de su determinación, para hacerlo frenar. Y luego dice, y la vara para la espalda de los necios. Fíjense que entonces Salomón pone en la misma línea al caballo, al asno y al necio. Los pone en la misma línea. Porque Salomón entonces ve que el necio tiene una actitud similar a la de estos animales. Al caballo se le puede domar, pero con mucha disciplina. Al asno se le tiene que frenar con mucha fuerza y determinación. Y al necio hay que darle con la vara por la espalda. Esto es lo que ocurre, como ya lo hemos dicho en anteriores oportunidades, que el necio recibe la vara, ya sea la vara de los padres o ya sea la vara del Señor, sobre su espalda. ¿Por qué sobre su espalda? Para que se doblegue, para que se humille, para que sea quebrantado, para que se postre delante del Señor. Por eso en la espalda. Y el versículo 4 dice: no respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Y luego dice el versículo 5: responde al necio según su necedad se merece, para que no sea sabio ante sus propios ojos. Ya va, pastor, pero ¿cómo es esto? O sea, Salomón se está contradiciendo, pastor. ¿Cómo es esto si la palabra no se contradice? ¿Cómo en el versículo 4 me dice que no responda al necio y después en el versículo 5 me dice que sí responda al necio? ¿Cómo es esto? Me cuesta entenderlo, porque de paso uno está al lado del otro, uno está seguido después del otro. ¿Cómo es posible esto, pastor, que esto esté en la palabra? Vamos ahora a mirarlo. No respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Es decir, Salomón está diciendo: no caigas en el juego, no caigas en el terreno, no caigas en el escenario de responder, no te veas tentado a descender al nivel de los necios para caer en su juego, porque eso es lo que busca realmente. No quiere realmente ser corregido, no quiere ser llamado a la reflexión, no quiere atender al llamado del arrepentimiento, no quiere atender al llamado de cambio. Lo que está buscando es burla, lo que está buscando es escarnio,
avergonzar, ridiculizar, sobreponerse por encima de los demás. Eso es lo que Salomón está diciendo acá. Y eso es lo que debemos evitar, responder. Por eso dice, para que no seas tú también como él, es decir, para que no te pongas al mismo nivel que él, porque eso es lo que busca la persona que es necia. Y luego dice, el versículo 5, responde al necio según su necedad se merece, para que no sea sabio ante sus propios ojos. Entonces aquí dice ahora Salomón que el sabio debe de responderle al necio acorde a esa necedad para la destrucción de dichos argumentos, para que no se crea sabio, para que no se le siga creciendo y se siga fortaleciendo la necesidad que ya está teniendo en su vida. Es decir, es una respuesta concisa y puntual, para que no sea sabio ante sus propios ojos. Responde en eso según su necedad se merece. Es decir, entonces necesitamos la sabiduría para discernir cuándo debemos abrir la boca para que nuestras palabras sean sazonadas, para que nuestras palabras sean de provecho, y cuándo discernir que no vale la pena hacerlo para no descender al nivel de los necios. Eso es lo que está en resumen diciendo Salomón acá con estos dos proverbios que aparentemente parece ser que se contradicen. Vamos a ver un ejemplo de esto que estoy aquí hablando. Lucas 20 del 1 al 8, leo la NTV. Repito, Lucas 20 del 1 al 8, leo la NTV. Así que si usted está reunido en familia, póngase con el que tiene al lado, si no tiene la Biblia, si usted la tiene en digital, mira, vamos a leer, compártale la aplicativo que usted tiene para que el otro también lea la Biblia, si no la tiene en físico, pero que ninguno se quede sin escudriñar, sin leer la Biblia. Dice acá, cierto día mientras Jesús enseñaba a la gente y predicaba la buena noticia en el templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron, es decir, se le acercó la comitiva VIP, religiosa espiritual de la época. No se le acercaron cualquiera, no. Se le acercó un grupo importante de líderes religiosos de la época. Y se le acercaron con una motivación para preguntarle, ¿con qué autoridad hacen todas estas cosas? Por eso que fue una comitiva, o sea, nosotros somos los representantes espirituales de la nación de Israel. Somos los que atendemos, somos los mayordomos del Señor, según la ley mosaica en todos los asuntos. Y a su vez entonces también somos los representantes de Dios ante el pueblo. Entonces venimos ante ti para que tú nos expliques con qué autoridad tú haces estas cosas. O sea, de una forma indirecta diciéndole, ¿alguno de nosotros te la dio? O sea, ¿cómo es esto? Explícalo. ¿Quién te dio a ti esta autoridad para hacer estas cosas? Le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Dice otra pregunta. Ahora miren la respuesta que le da Jesús a esta gente. Primero, déjenme hacerles una pregunta, le respondió él. Ahora Jesús le va a responder con otra pregunta a las dos preguntas de ellos. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Ellos discutieron el asunto unos con otros y decían entre ellos, si decimos que provenía del cielo, preguntará por qué nosotros no le creímos a Juan. Esto es verdad, porque recuerde que el ministerio de Juan se parece un poco al ministerio de Jesús en el sentido de que fue un ministerio espiritual, ungido, que no estuvo bajo la subordinación de los líderes religiosos y que muchos de ellos no quisieron creer en ese ministerio y en el llamado de él, porque acuérdense que el bautismo de Juan y el llamamiento de Juan número 1 era para hacerle camino al anuncio profético del Cordero de Jesús, como lo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento, y segundo, era un llamamiento al arrepentimiento. Y muchos de ellos, precisamente porque se creían muy santos y muy ungidos, decían, porque yo me voy a arrepentir, no tengo nada que arrepentirme, eso es para las prostitutas, eso es para fulanito, eso es para el otro, pero para nosotros no. Y por eso, lo interesante aquí dice, si le decimos que es del cielo, nos va a decir entonces porque no creemos en Juan. Pero si decimos que era meramente humana, la gente nos va a apedrear, porque están convencidos de que Juan era un profeta. Esta gente se puso a analizar, no, si decimos entonces que era una autoridad humana, que a él no lo mandó nadie, que a él Dios nunca lo respaldó, nos vamos a meter en un problema serio con la gente, porque la gente está segura, tiene una férrea convicción de que Juan el Bautista era un profeta enviado por Dios. Así que tenemos un serio problema nosotros aquí con esta pregunta. Nos la puso difícil. O sea, este hombre quisimos tenderle una trampa y salimos nosotros entrampados.
porque están convencidos de que Juan era un profeta. Entonces, finalmente contestaron que no sabían. Llegaron a la conclusión de que lo más sabio, entre comillas, era decir, no sabemos. No tenemos una respuesta para eso, Jesús. Y Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Ellos vinieron en su necedad de querer impresionar e intimidar hasta cierto punto y hacer quedar mal delante de la multitud a Jesús. Vamos a preguntarle pues con toda ética, con toda diplomacia religiosa, que con qué autoridad y con qué derecho él hace estas cosas. Pero no contaron con la astucia de Jesús, como dice Chapulín. Porque Jesús les respondió con algo que ellos nunca se esperaron que les iba a responder, con una pregunta que los expuso y los desnudó. Entonces Jesús respondió sabiamente a la necedad de estos líderes religiosos de la época, con una simple pregunta. Entonces, esto en nosotros es una clara demostración de lo que Salomón viene explicando en Proverbios 26, de lo que Salomón viene diciendo, mejor dicho, en el Proverbio 26, 4 y 5. Que hay que responderle al necio según lo que se merece, y no necesariamente a veces tienes que hacer una gran exposición para tú explicarle al necio, sino con una simple pregunta sabia es suficiente para callar la insensatez de los necios. Hay que saber entonces cómo responder. Por eso es necesario ser sabios. Por eso que con la sabiduría nosotros vamos a saber qué comentario podemos nosotros pregonar, comentar y qué no. Si yo sé que una persona está pasando por un cuadro difícil, espiritualmente hablando, y es un hermano, una hermana en la fe, y me hacen algún tipo de comentario que tiene relación directa con lo que este hermano o esta hermana está pasando, y yo lo conozco, no es sabio que yo me le acerque a esta persona y le haga el comentario que me hicieron a mí, por guardar el corazón. O sea, hay que ser hasta prudente, hay que ser hasta sabio para atender este tipo de situaciones. Entonces, no hay que responder al necio de acuerdo con su necedad para que no seas tú también como él, pero también hay que responder al necio según su necedad se merece para que no sea sabio ante sus propios ojos. Estos líderes religiosos querían hacerse sabios en su propia opinión, ¿no? Nosotros somos la máxima autoridad, somos los representantes del clero religioso espiritual de la nación de Israel y exigimos que nos diga quién te dio el derecho de hacer todas estas cosas, quién te dio la autoridad. Se veían muy diplomáticos, se veían muy éticos, se veían muy correctos en su forma de hablarle a Jesús, pero eran unos necios y Jesús los prendió en su necedad con una simple pregunta y la respuesta fue épica, la respuesta de Jesús. Bueno, como ustedes no me quieren decir de quién es la autoridad con la que Juan hizo todo, pues entonces yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago yo las cosas. Yo me imagino la cara de esta gente cuando Jesús le respondió eso, creo que no se esperaban esa respuesta, primero no se esperaban la pregunta y segundo después no se esperaban la respuesta de Jesús, o sea, lo dejó knockout. Lo dejó, bueno, eso fue un momento épico, esta respuesta de Jesús. Los prendió en su necedad, los prendió en su sabiduría. Quisieron avergonzar a Jesús y terminaron ellos avergonzados, porque eso es lo que le pasa al necio. Vamos a ver otro proverbio, el proverbio 26, 6. Vamos a seguir allí, que leo la NTV. Confiarle a un necio que lleve un mensaje es como cortarse los pies o tomar veneno. Un proverbio en boca de un necio es tan inútil como una pierna paralizada. Dice acá, vamos ahora por parte, dice, confiarle a un necio que lleve un mensaje es como cortarse los pies o tomar veneno. O sea, ¿qué pasa si tú tomas veneno? Te vas a intoxicar, te vas a enfermar y si tomaste lo suficiente dosis te puede matar de una. Depende del tipo de veneno, ¿no? Pero básicamente ese es el resultado con ambos. Entonces, Salomón dice que así como tomar veneno es muy perjudicial para la salud, dice acá entonces que confiar en un necio para que lleve algo tan sencillo como un mensaje a una persona es muy perjudicial. Es decir, no se puede confiar en una persona necia ni siquiera para algo tan sencillo como llevar un mensaje. Entonces no es posible confiar en el necio para cosas mayores. Y esta es una de las razones de las cuales en muchas iglesias ocurren divisiones dentro de las congregaciones, en las cuales muchas familias se dividen y hay mucha contienda, hay mucho chismorreo, hay muchas situaciones dentro de los círculos de estas casas, de estas iglesias, porque tienen a los necios en posiciones de confianza y eso no debe ser así.
Si nosotros nos vamos al marco regulatorio para el diaconado, el que aparece en Timoteo luego del obispado, que habla de lo que es básicamente los requisitos para ejercer el ministerio pastoral, luego de eso Pablo se refiere al diaconado y él ahí pone una serie de requisitos también para llamar y poner en ese cargo a las personas pues, que sean necesarias, que puedan cumplir básicamente con esos cargos. Y una de las frases interesantes que dice Pablo allí, le dice a Timoteo, ponlos a prueba, que sean aprobados, ponlos a prueba. ¿Por qué tienen que ser puestos a prueba? Porque si bien es cierto que se van a conducir en el ámbito de ayudante, de asistente, y van a poder inclusive algunos atender la bolsa, es decir, la administración de la finanza y todo aquello, debe ser una persona que tenga la capacidad de ser confiable en su actitud, en su proceder, que actúe con sabiduría. No solamente en la administración de los recursos de la iglesia, sino que es una persona que realmente tenga una actitud que sea confiable. Y un necio no inspira confianza. Lastimosamente, un necio no inspira confianza. Podrá ser licenciado en administración, podrá ser un ingeniero industrial, podrá tener el cargo y la profesión universitaria que la persona quiera tener, podrá ser un magíster, un maculado, un doctorado, si usted quiere. Pero ya nos hemos dado cuenta con esta serie que la necedad y la sabiduría no son definidas exclusivamente por un conocimiento alto sobre el Señor, es decir, un conocimiento teórico, sino habla mucho de una actitud que se manifiesta por diferentes rasgos en la vida del creyente. Y una persona necia no es de confianza. Aquí lo dice Salomón. No son capaces ni siquiera de llevar un mensaje. Y recuerden que en la época de Salomón no existían las redes sociales, no existía WhatsApp, no existía Gmail, no existía ninguno de los medios de comunicación masivos digitales que tenemos hoy día. Existía lo clásico, mandar a una persona, si era muy importante, con una guardia de seguridad a caballo, de un punto a otro punto para que lleve el mensaje que estaba sellado por la cera del rey, con el sello, y la otra persona abrir el pergamino. Si era una cuestión militar, se usaban otro tipo de vías, otro tipo de animales, pero el objetivo era el mismo. Y Salomón en eso, algo tan sencillo, mira, lo único que tienes que hacer es llevar esto a la otra persona, no tienes que hacer más nada. Y Salomón dice que ni siquiera para eso es de confianza en eso. ¿Cuánto más hoy día entonces la iglesia, los cristianos, los pastores, los padres tienen que saber cuándo dar mayor o no confianza a sus hijos en la medida que se van dejando la necedad? Hay muchos entonces líderes dentro de las iglesias que tienen actitudes necias y son dolores de cabeza para los pastores. No se han dado cuenta que por la actitud necia de estos líderes es que muchos problemas están allí en la iglesia. Un proverbio en boca de un necio, dice ahora, es tan inútil como una pierna paralizada. ¿Por qué? Porque el necio no tiene ni siquiera la capacidad de aconsejar, de remendar, de ser una persona que realmente sea de provecho siquiera con algo tan sencillo como un consejo. Por eso es inútil, como una pierna paralizada. O sea, tienes una pierna pero no la puedes usar. Sabes el consejo pero no lo sabes aplicar, no lo sabes enseñar, no lo puedes recomendar, no lo puedes dar. Y estamos hablando de un hombre como Salomón que tuvo una corte real inmensa, lleno de muchísima gente, me imagino de muchos ministros, de muchos asistentes de ministros, de muchos círculos cercanos, y pudo observar el proceder, el hablar de muchas personas. Eso sin nombrar los que venían a verlo todos los días, como lo dice el relato bíblico, que venían a escuchar sabiduría, venían a escucharlo, a preguntarle cosas. Así que se puede imaginar con la cantidad de personas que Salomón se relacionaba todos los días, cada vez que él podía y quería. No era obligado, obviamente. Así que se puede imaginar usted el nivel de discernimiento que él pudo notar, que hasta el necio, aunque le den el consejo práctico para que vaya y lo lleve, lo enseñe, no es capaz ni siquiera de hacer eso. Necesitamos entonces ser personas sabias, para que hasta inclusive la sabiduría celestial que se nos sea concedida sea de provecho y no sea como una pierna paralizada, como dice aquí Salomón. Vamos a otro proverbio, Proverbios 13 del 19 al 20. Aquí leo la Reina Valera 2015. Reina Valera 2015. Dice: el deseo cumplido endulza el alma, pero el apartarse del mal es abominación a los necios. El que anda con los sabios se hará sabio,
Pero el que se junta con los necios sufrirá daño. Vamos a volverlo a leer. El deseo cumplido endulce el alma, pero el apartarse del mal es abominación a los necios. El que anda con los sabios se hará sabio, pero el que se junta con los necios sufrirá daño. Bien, aquí Salomón nos da otras recomendaciones interesantes y nos dice entonces que el deseo cumplido endulce el alma. ¿Cuántos cristianos no tienen deseos personales, objetivos, metas en la vida que son hasta inclusive lícitos, ¿sí? Tanto en motivación como en proyección, en objetivo, en rango de acción, o sea, que digamos que pueden ser dentro del agrado del Señor, ese deseo, esa motivación, ese proyecto de vida. Y sería un gran dulce, una gran satisfacción para su alma que ese deseo se cumpla. Y dice, pero el apartarse del mal es abominación a los necios. Igualmente los necios tienen deseos personales que quisiesen cumplir, pero el no tener la capacidad o el no querer, no es que no tengan la capacidad, es que no quieren, aunque tengan la capacidad, mejor dicho, de soltar aquellas cosas que le impiden ver cumplido estos deseos. Y por no querer soltar esas otras cosas, porque también se agradan de ellas, su deseo es frustrado y nunca lo ven realizado. Y cuando entonces el hermanito o la hermanita que tiene un deseo parecido, un objetivo de meta parecido, se le cumple, el Señor lo bendice y se le cumple, entonces caen en la envidia, caen en contienda con el hermano, le buscan meterle la zancadilla al hermano para que tropiece, para que ese proyecto de vida pues se frustre. Así actúan muchos cristianos necios. Fíjense que entonces muchas actitudes que tienen los cristianos dentro de las iglesias es producto de la propia necedad de su corazón, y que el principal obstáculo que tienen para que esos proyectos no se cumplan es la propia necedad de su corazón. No es el diablo, no es la falta de recursos financieros, no es la situación pandémica, no es por un gobierno esto, lo otro, no, es por la propia necedad de su corazón, lo que les impide que esos deseos se vean cumplidos. Y dice luego, el que anda con los sabios se hará sabio, pero el que se junta con los necios sufrirá daño. Si usted quiere ser cada vez, o procurar ser cada vez, un cristiano sabio, un hijo de Dios sabio, que está procurando con diligencia, ya, porque ya usted entendió que tiene que luchar contra la necedad, hacer la guerra a la necedad propia de nuestro corazón para ser personas sabias, pues usted debe de dejar de andar, usted debe de dejar de influenciarse, usted debe de empezar a limpiar su círculo cercano, ponerse ahora a meditar si con las personas que te rodean, con las que tanto convives, con las que tanto conversas, con las que tanto compartes, te conviene o no te conviene. Ojo, aquí tienes que ser muy inteligente, porque si tú estás en un entorno de trabajo, evidentemente donde la mayoría no son cristianas, pues ahí la luz eres tú, ahí la sal eres tú. No vas a renunciar porque entonces, no, porque pastor, yo me tengo que ir entonces a una empresa donde todos sean cristianos, porque entonces ahí es donde yo voy a encontrar sabiduría. No, yo no estoy hablando de eso, ni tampoco es el deseo del Señor que caiga en ese extremo, porque no somos del mundo, pero estamos en este mundo para hacer la luz de este mundo. Y el que anda con los sabios será sabio, pero el que se junta con los necios sufrirá daño. Es decir, el que anda con la mala junta de los que también son necios, de los cristianos que también son necios, por algún otro lado no vas a ser beneficiado. Vamos ahora a Lucas 24 del 22 al 27, NTV. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba, es decir, ya Jesús lo habían apresado, ya lo habían crucificado, ya había muerto. Estaban esperando pues ir a la tumba a ver qué va a pasar con su cuerpo. Ya Jesús resucita, pero todavía está la información porque está todo reciente, o sea, han pasado apenas 3 días. Y hay unos discípulos que iban de una ciudad a otra ciudad, o de un pueblo a otro pueblo, como usted lo quiera ver. Iban camino a Emaús, y ellos iban conversando sobre la situación de lo que estaba aconteciendo. Concha, le mataron al Señor, mataron al maestro, esto, lo otro, pasó para allá y para allá, y están hablando de este tema. Y entonces Jesús se les aparece a ellos como parte de testificar de que está vivo, porque recuerde que a lo largo de 40 días Jesús se le apareció a muchas personas, no solamente a los discípulos. ¿Por qué? Porque de esta forma pues el testimonio de Cristo, de la veracidad de que Él estaba resucitado, pues tenía más peso.
mismo que Jesús se le aparezca solamente a los 12 a que se le aparezca a más de 500 personas. ¿Cómo se van a poner de acuerdo las 500 personas de un mismo hecho si no se conocían? Eso le da mayor veracidad al testimonio de que Jesús está vivo. Y dice, no obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles, quienes le dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo. Está hablando de Juan y de Pedro. Recuerden que eso lo vemos en uno de los evangelios. Y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, ¡qué necios son! Miren, Jesús les dijo necio a estos dos discípulos. ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? Si usted le está pidiendo a Dios fe, si usted le está pidiendo al Señor que usted quiere creer más, si usted le está pidiendo al Señor que aumente su fe, si usted se está viendo motivado, si usted se está tapuzando de prédicas de YouTube porque usted necesita creer más, pues déjeme decirle que el primer tapón, la primera piedra que Dios tiene que quitar para que esto se cumpla es la necedad de nuestro corazón. Porque aquí Jesús está reconociendo y le está diciendo en su cara, ¿por qué son tan necios? Porque qué necios son. Son tardos para creer. Les cuesta tanto creer. Nos puede estar costando a nosotros creer las verdades que nos exponemos en las Escrituras cuando las leemos, cuando se nos predican, cuando yo vengo y te enseño la palabra y te cuesta creerlo. Lo entiendes, sí lo entiendes, pero ahora falta la otra parte. ¿Lo crees? ¿Te cuesta creerlo? Y te cuesta entonces aplicarlo porque no tienes la férrea convicción para ponerlo en práctica, porque te cuesta creerlo. Es porque todavía esa necedad haya estorbo, es un estorbo en nuestro corazón para que la fe salga. Yo siempre he dicho que la fe es como un carro. Usted puede tener una casa y puede tener un estacionamiento donde entra un vehículo. Y usted se puede comprar el mejor vehículo del año, el que usted siempre deseó, el que usted siempre soñó. Excelente, fabuloso. Y usted lo guarda allí en el garaje. Pero no haces nada con tener el carro ahí almacenado si no abres la puerta del garaje y lo sacas y lo usas. No haces nada con meterte en el carro todos los días a prenderle para que no se le eche a perder el motor 5 o 10 minutos, todos los días. Y te montas y cierras la puerta y prendes la calefacción, el aire, pones música. O sea, ese es el verdadero uso de la fe. Así se usa un carro. Un carro no se supone que es para trasladarnos de un punto a otro. Pues de la misma forma los cristianos están usando la fe. Les cuesta. ¿Por qué? Porque tienen un obstáculo que les impide sacar el vehículo. Y en este caso es la necedad. Nos cuesta creer. Hemos reconocido que nos cuesta creer, pero no nos habíamos dado cuenta de por qué nos cuesta creer. ¿Dónde está la traba que nos impide creer? Y usted ora, Señor, ayúdame a creer, Padre, auméntame la fe, Señor. Dame más fe, Padre, yo necesito creer más por lo mío, por lo de mi esposa, por lo de la iglesia, por todo, Señor. Y ya te diste cuenta que te cuesta creer. Mira, tú no sabes por qué te cuesta creer. Pues aquí el Señor nos está diciendo por qué nos cuesta creer. Porque la necedad nos impide creer, nos hace tardos para reaccionar. Una de las cosas que hacen los virus, por ejemplo los virus troyanos en las computadoras, que son uno de los virus más frecuentes y más comunes en la internet, ¿no? Porque internet, si bien es cierto, es una bendición porque tú encuentras información, tú encuentras muchas cosas, pero también es un gran pantano de virus. Y por eso los cristianos tienen, las personas tienen antivirus en sus computadoras para resguardarse de estos peligros. Pero una de las cosas que hacen los virus troyanos es que te ralentizan la computadora. Es decir, tú al principio no vas a notar ningún tipo de cambio. Tú ves que la computadora te prende normal, te funcionan los programas, entras a internet, sacas copias, haces todo lo que tú haces en la computadora. Pero llega un momento en la que sin tú darte cuenta, la computadora te empieza a procesar todo, pero como más lento. Algunos procesos se traban o se pegan. Bueno, pero ¿qué le pasa a la computadora? Que está como lenta. Y es posiblemente porque está infectada por algún troyano, o varios troyanos inclusive. Pues digamos que de la misma manera, la necedad actúa como un virus troyano con la fe, porque nos hace lentos para creerle a Dios. Y nos cuesta creerle a Dios. Aquí lo dice.
¿Qué necios son? Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Mire cómo ahora le está sacudiendo la necedad, le está destruyendo la necedad en su corazón con esta pregunta. Porque estos eran hombres conocedores. Un judío de por sí conoce las Escrituras, conoce el Antiguo Testamento, sobre todo las profecías. ¿Por qué? Porque son instruidos desde niños en ellas, por sus padres, no por el rabí de la sinagoga. Eso es lo que le falta a muchos cristianos hoy día, que son ellos los que tienen que instruir a los hijos en el camino de la fe, no al maestro de la escuela dominical, no al pastor de la iglesia, que es el que se lo va a instruir. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Y luego dice, más abajo, cuando él desaparece delante de sus ojos, ¿y es que acaso no ardía nuestro corazón cuando él nos explicaba las Escrituras? O sea, uno de ellos le decía al otro, ¿tu corazón también ardió cuando él estaba explicando las Escrituras? Porque el mío ardió. Yo sentí un fuego, un ardor impresionante dentro de mí. Es decir, miren cómo en un momento solamente el cambio en sus corazones, Jesús le quitó la necedad para que pudiesen creer con diligencia y prontitud. Y ahora, como consecuencia, su corazón arde en fe. Creen con una convicción firme como de fuego santo en sus corazones, en sus almas, en sus mentes. Y no hay forma alguna de ser movidos ahora de esta convicción. Hay ese fuego en nuestros corazones. Entonces debemos, Señor, quita la necedad de mi corazón para que yo pueda arder en fe y creer en tu palabra, para que yo pueda creer en fe y creer en tu promesa, para que yo pueda creer en fe y poner en práctica todas las cosas. Vamos ahora otra vez, vamos a ver otro aspecto, Proverbios 1 del 31 al 33. Repito, Proverbios 1 del 31 al 33 y leo la versión Reina Valera 1995. Comerán del fruto de su camino y se hastiarán de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará. La prosperidad de los necios los echará a perder. Pero el que me escuche vivirá confiadamente, estará tranquilo sin temor del mal. Este punto ahorita tiene un poco que ver con el que hablamos, con el del principio, donde dice que el corazón del necio se harta de su camino. Tiene una conexión con esta, porque dice que comerán del fruto de su camino y se hastiarán de sus propios consejos. Aquí dice luego, porque el desvío de los ignorantes los matará, la prosperidad de los necios los echará a perder. Pastor, entonces ¿es malo ser una persona próspera? No, no es malo, Salomón no está diciendo eso. Salomón lo que está diciendo aquí es que ni siquiera los recursos materiales, los buenos recursos materiales, que se pueden hacer muchas cosas en el reino de los cielos, ¿okay?, no es de provecho ni siquiera cuando están en manos de un necio. Eso es lo que está diciendo Salomón. O sea, los recursos materiales en sí no son malos. O sea, yo no puedo decir que el dinero es malo, pero tampoco puedo decir que el dinero es bueno. Todo depende del uso que se le dé. Porque si nos vamos al caso, con un ejemplo sencillo, los traficantes de droga usan el dinero para cosas malas y mueven muchísimo dinero. Pero también es posible con el dinero hacer grandes riquezas, administrar riqueza y hacer cosas productivas por el reino de los cielos, hacer cosas productivas por la sociedad, hacer cosas productivas por el prójimo. Eso es posible hacer. Entonces, las propiedades, los beneficios materiales, las herramientas, no son malas en sí mismas. Son malas en las manos equivocadas. Y aquí nos dice Salomón que aunque un necio sea próspero, esa prosperidad lo va a echar a perder. ¿Por qué? Porque esta prosperidad va a ser usada en las manos del necio para hacer necedad, de valga la redundancia. Y no es de provecho entonces. No es de provecho, para nada. Entonces, muchas veces cristianos tienen oportunidades de oro, tienen la posibilidad de administrar, de mover buenos recursos, pero estos no son aprovechados y más bien son de tropiezo para su propia familia. ¿Por qué? Por la necedad del corazón del cristiano necio, que es el dueño de estas herramientas materiales. Hasta para administrar bien los recursos debemos ser cristianos sabios.
debemos entonces dejar la necedad a un lado para que sea de provecho todo lo que está a nuestra disposición hacer, producir, administrar, mover, porque eso es lo que Dios quiere. Y luego dice, pero el que me escucha vivirá confiadamente, estará tranquilo, sin temor del mal. Y vamos a concluir con el Proverbio 22, 17 al 20. Proverbio 22, 17 al 21. Entonces, como padres debemos ser buenos administradores, como esposos, sacarle provecho mejor a los recursos que tengamos, sean estos pocos o sean estos muchos. Va a depender mucho más bien del nivel de sabiduría que tengamos para con ellos. Proverbios 22 del 17 al 21, Nueva Biblia Viva, NBB. Y yo aquí no quiero que usted vea solamente a Salomón hablándole a sus hijos, porque usted sabe que este fue un libro escrito originalmente referido a los hijos de Salomón, sino que como ya usted sabe que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para corregir, para enseñar a los siervos de Dios. Entonces yo quiero que usted escuche a Dios, literal, no a Salomón, hablándonos con estas palabras finales. Dice, escucha las palabras del sabio, aplica tu corazón a mi enseñanza, porque es grato que las guardes muy dentro de ti y las tengas listas en tus labios para repetirlas. Te estoy enseñando hoy para que pongas tu confianza en el Señor. Te he escrito 30 dichos que están llenos de consejos y sabiduría, para que conozcas la verdad y de esta manera puedas responder correctamente a quien te pregunte. El sabio aquí, las palabras del sabio, ¿quién es el sabio? ¿De quién habla la Biblia de Génesis y Apocalipsis? ¿Quién es la figura preeminente? ¿Quién es el personaje referente, referenciado desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Jesús. Escuchemos la palabra de Jesús. Apliquémosla a nuestro corazón. Aplica tu corazón a mi enseñanza. A la enseñanza de Jesús apliquemos entonces nuestro corazón. Porque es grato que las guardemos muy dentro de nosotros y la tengamos lista en nuestra boca para repetirla las veces que sea necesario. A nosotros mismos, comenzando, recordándola a nosotros mismos, a los nuestros y luego pues a los que el Señor nos permita enseñarles. Te estoy enseñando hoy. No hay la menor duda de que el Señor nos ha enseñado muchísimo por medio de esta serie a ser cristianos sabios y a dejar de ser cristianos necios. Te estoy enseñando hoy para que pongas tu confianza en el Señor, para que podamos ser más diligentes en el creer, para que ya no seamos tardos en el creer, para que dejemos entonces de responder con lentitud y con negligencia al creer, como ya lo vimos en Lucas, porque la necedad pues es un obstáculo que nos impide creer muchas veces. Te he escrito 30 dichos que están llenos de consejo y de sabiduría. El Señor nos ha dado 66 libros magníficos que están llenos de consejos y sabiduría. Para que conozcas la verdad, para que conozcamos la verdad que ya se nos fue dada allí. Eso es el propósito. Y de esta manera puedas responder correctamente a quien te pregunte. Para que estemos capacitados para predicar el Evangelio, para exponer el Evangelio, para defender algún punto del Evangelio y sobre todo para aplicarlo y vivir el Evangelio todos los días de nuestra vida. Así que en conclusión, ser cristianos sabios e inteligentes no pasa por tener un conocimiento teórico en nuestras cabezas, sino una actitud de vida que se manifiesta por diferentes virtudes y características en nuestro ser y que esto afecta a nuestro entorno. De la misma manera, ser un cristiano necio no pasa sino también por tener actitudes que debemos de cambiar, que ya hemos estado mirando a lo largo de esta serie también. Entonces, es el llamado del Señor a su iglesia, a sus hijos, a que seamos sabios realmente, a que dejemos de buscar la sabiduría de forma circunstancial y temporal por algún problema en particular y luego que el problema es solucionado y se desaparece, y también se desaparece la petición de ser cristianos sabios, sino que seamos realmente dentro de nuestro estilo de vida como cristianos sabios, que entendamos que debemos de luchar en contra de la sabiduría, de la necedad propia de nuestro corazón y de ser líderes, pastores, esposos, padres, que podamos traer una verdadera riqueza espiritual a los nuestros, para que de esa forma seamos realmente
líderes, pastores, padres, esposos, sabios, que enriquecen, que proveen a los suyos, y que de esta forma pues seamos una iglesia santa y bendita. Vamos a orar. Gloria a Dios. Bendito es tu nombre, Señor. De verdad que hoy día necesitamos padres sabios para que puedan instruir a sus hijos en la sabiduría y en el conocimiento del Señor, para que realmente puedan corregir la necedad de los corazones de sus hijos, puedan así entonces ser una gran ayuda en las iglesias, porque si los padres son sabios, la instrucción de los hijos se lleva mucho más fácil, porque en ellos recae la responsabilidad de criar hijos para el Señor. Y no es lo mismo que tengamos en la iglesia padres sabios a que tengamos padres que son unos navales todos, que son unos necios, porque entonces la siguiente generación va a ser igual de necia. Tendremos de esa forma líderes sabios, tendremos de esa forma pastores sabios, diáconos sabios y cualquier otra figura que el Señor quiera levantar con el temor del Señor. Así que, Señor, gracias, porque por medio de esta maravillosa serie tú nos has instruido, nos has enseñado, nos has motivado, nos has confrontado, Señor, para que seamos realmente hijos tuyos sabios, que te conozcan, que realmente tengan estas virtudes maduradas en sus vidas, Señor. Que tú nos has llevado de la mano para que entonces, Señor, breguemos con la necedad que podamos tener en nuestros corazones, para que así, Señor, entonces podamos luchar, corregir, disminuir, frenar la necedad de los corazones de nuestros hijos, de los nuestros, Señor. Padre, para que así tengamos entonces una generación que representa a tu iglesia, Señor, con la sabiduría celestial, para que luego, Señor, tengamos una generación de relevo, Señor, realmente preparada en los caminos tuyos, Señor, con un temor reverente y santo y profundo de tu nombre, y que son sabios e inteligentes en ti, Señor, y que aborrecen la necedad, Señor. Padre, ayuda así a los padres de tu iglesia, a los padres, Señor, que son proveedores, para que entiendan que tienen que hacer ricos a sus hogares, a sus hijos, a su familia, Señor, en su relación con Dios. Que entiendan que esto es mucho más importante y tiene mayor peso que la provisión material que pueden estar dándole a sus hijos, a sus hogares, Señor. Padre, bendice así a todos mis hermanos que les has dado la responsabilidad de ser padres, para criar hijos, para levantarlos en el temor al Señor, Señor, hoy día. Bendice así, Señor, también a las madres, a las esposas, a las hermanas en la fe, para que realmente sean mujeres sabias, que no sea un simple cliché evangélico como hoy día se usa, y dejen de la necedad a un lado, Señor. Padre, bendícenos de esta forma, Señor, en el nombre de Jesús.